Los taxistas de la Bruja. Es una historia de terror ocurrida en Estado de México, escrita por Johnny Ospino. En esta historia que estoy a punto de contarles, evidencia mucho lo que es la verdadera maldad, cómo se manifiesta y de qué manera se alimenta. Incluso a mí me quedaron muchas dudas y misterios sin aclarar, pero el dolor y la tragedia no estuvieron ausentes en aquella experiencia tan aterradora. No sé si la merecíamos o simplemente tuvimos la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento inapropiado. Solo Dios sabe cómo hace sus cosas. Confío en que Él no se equivoca. Yo soy Marcos Rodríguez y esta es mi historia. Para ese entonces era taxista, trabajo al que comencé a dedicarme con ayuda de mi mejor amigo Aurelio. Ambos siempre hemos sido ambiciosos. Me atrevo a decir que éramos de los taxistas que más horas trabajaban durante el día y la noche. Nos esforzábamos mucho por hacernos más de lo anticipado y casi siempre lo lográbamos. Aparte, no éramos tan santos como la gente creía. Nos metíamos en cosas ilegales de vez en cuando para ganarnos unos cuantos billetes extras, unos que nos servían para muchas cosas. No éramos de andar consumiendo lo que no debíamos, nos cuidábamos mucho de eso. Todo el efectivo adicional que entraba en nuestro bolsillo lo gastábamos en cosas necesarias, como nuestra familia o la casa, entre otros. Yo vivía con mi hermana y con mi madre, quienes no sabían en las cosas en las que andaba a sus espaldas. Nunca tuve interés en que lo supieran. Tal vez se habrían decepcionado mucho, pero yo en el fondo comprendía que lo hacía por ellas. Mamá ya no podía trabajar por dolores en el cuerpo y la imposibilidad de levantar tanto peso. Los pulmones ya los tenía muy afectados por malos hábitos en su juventud, que se extendieron hasta la adultez y más. Por otro lado, mi hermana se encontraba estudiando en la universidad costeada por mí, junto con los pasajes y todo lo que necesitara. Era una responsabilidad enorme. Creo que en el fondo ellas debían intuir que yo andaba metido en algún negocio turbio. Por muy buen taxista que fuera, el dinero no podía alcanzar para todo. Hasta un ciego lo vería. Además, Aurelio era demasiado bueno para conseguir negocios o trabajos con personas poderosas pero peligrosas. No sé cómo lo hacía, pero muchas veces lo contactaban narcos ofreciéndole mucho dinero para transportar cosas ilegales, y en ocasiones gente. Nunca me dejó fuera de eso, y les dejó claro a ellos que siempre debía trabajar conmigo, al punto en que a veces me llamaban a mí. Yo sé que todo lo que hacíamos estaba muy mal, pero era la única manera de llenarnos los bolsillos con dinero que nuestras familias necesitaban. Fuera de taxistas no sabíamos a qué otra cosa dedicarnos. Yo solo era 2 años mayor que mi hermana, pero la universidad no era una opción para mí. Debía dedicarme a producir dinero y evitar que el hambre se hiciera presente en nuestra casa como diera lugar. Por otro lado, Aurelio y yo no solo habíamos tenido experiencias con lo ilegal y peligroso, sino también con lo paranormal. En varias ocasiones nos topamos con brujas que nos ofrecieron mucho dinero por cumplirles algunas cosas que por sí solas no podían hacer, o solo para pasar desapercibidas, como raptar a alguien y llevársela a ellas a cierto lugar que nos indicaban, o que nos entregaran restos de alguien y nos tocara deshacernos de estos. Para cosas como esas no existe el perdón, todavía tengo presente eso, pero el dinero que nos ofrecían era demasiado, aun si lo dividíamos entre ambos. No podíamos rechazarlo de ninguna manera y no lo hacíamos. Suena irónico e hipócrita, pero le hablaba a Dios casi todas las noches, no para pedirle perdón evidentemente, sino para rogarle por mi familia, que si algún día decidiera desatar su ira lo hiciera sobre mí, y a ellos los protegiera de cualquier mal. Era todo lo que le pedía. Para el momento en que la verdadera maldad llegó a nosotros, estaba ocurriendo algo un poco peculiar en la ciudad. Los cementerios comenzaron a cerrarse repentinamente. El alcalde lo decretaba por medidas que nadie lograba comprender. Las visitas a las tumbas eran restringidas y se requería un permiso para poder acceder, uno en el que el trámite demoraba demasiado. Para sepelios y todo eso se hacían excepciones, pero a una hora muy temprana y no solo eso, con un personal muy reducido, algo que a nadie tenía contentos pero tocaba acatar. Como eso pasó un año después de que quitaron la cuarentena. Todos pensaron que se trataba como una medida para prevenir el aumento de casos de la nueva enfermedad de hace un par de años.
Fue entonces cuando llegó aquella noche en la que Aurelio me acompañaba en el taxi, ya que el suyo se encontraba en el taller. Quería hacer 2 viajes más y luego irnos a casa a beber algo. Debían ser como las 11, no tan tarde para unas cuantas cervezas. Pasamos por una calle desolada, ni siquiera logro recordar el barrio, y repentinamente se atravesó una anciana de la nada. No la vi venir, fue como si surgiera de la tierra. Por suerte alcancé a frenar y no la arrollé, salvándome de un serio problema, pero me molesté demasiado con ella. Se puso de pie y se acercó para decirme que necesitaba ir a un lugar con urgencia. De su boca salía líquido rojo indicándome que estaba herida, y sus manos tenían múltiples moretones. Le dije que se subiera, que la llevaría al hospital más cercano, pero dijo que su destino no era ese, sino el único cementerio de la ciudad que todavía no habían cerrado. No comprendía por qué quería ir ahí, pero me ofreció mucho dinero por ese viaje. Aurelio me miró curioso y me hizo una seña con la cabeza para que aceptara sin hacer tantas preguntas, y eso hice. En todo el trayecto la anciana no dijo nada, pero jadeaba con fuerza. Se notaba que sus heridas eran un poco profundas, y eso le producía un dolor que intentaba disimular delante de nosotros. En 2 ocasiones le pregunté si estaba segura de querer ir a un cementerio en lugar de a un hospital, y tanto ella como Aurelio me regañaban y me pedían que guardara silencio y condujera. Me ofendía, pero es que en verdad estaba grave. Me atreví a considerar la posibilidad de que terminaría falleciendo en el auto, y eso me habría dado muchos problemas. Conociendo a mi mejor amigo, si eso hubiera pasado, de seguro hubiera propuesto arrojar el cuerpo en algún basurero y limpiar el carro. Quise despejar mi mente de esos pensamientos y aceleré para llegar al cementerio lo más pronto posible. Una vez ahí ella nos pidió que la esperáramos y que después nos daría más dinero a ambos. Mi mejor amigo y yo nos miramos sonrientes y le dijimos que lo haríamos. Debo confesar que nada de eso parecía normal. Esa señora estaba tan herida que no tenía sentido que quisiera acudir a un cementerio, y menos querer regresar al taxi. Le propuse a Aurelio irnos de ahí con el dinero que ya nos había dado, pero el muy terco dijo que no, que podíamos esperar para recibir más. Así pasaron unos 40 minutos y yo comenzaba a volverme impaciente, hasta que tomé la decisión de salir e ir a indagar por qué ella se estaba tardando tanto. Mi mejor amigo no me iba a dejar solo en eso, y de mala gana se bajó del auto y me acompañó para que juntos entráramos al cementerio y buscar a la señora, rezando para que no se hubiera desmayado o perecido a causa de las heridas provocadas por quién sabe qué o quién. Al final no tuvimos que vagar entre las tumbas, porque la señora dejaba un rastro con el líquido rojo por el piso, y conseguirlo nos bastaría para encontrarla y llevarla de regreso al taxi. Mientras más nos acercábamos, Aurelio me decía que era un poco raro todo eso de los cementerios, y más raro que esa señora quisiera ir al único que estaba abierto, en una noche tan fría como esa. No fue sino hasta ese momento en que consideré que sus palabras tenían algo de razón, pero debíamos pasar por la peor experiencia paranormal para poder darnos cuenta de dónde nos acabábamos de meter. Al doblar a la derecha en una tumba nos encontramos de frente con aquella señora, de rodillas y con un montón de tierra a su alrededor. Había profanado un panteón y sacado los restos que reposaban dentro. No entendimos cómo pudo romper el cemento sin ninguna herramienta. Quedaron varios escombros regados por el lugar mientras ella recitaba oraciones de rodillas y con las manos juntas. Me negué a dar un paso más. Eso no podía ser normal en ningún sentido. Sin embargo, Aurelio fue más atrevido y dio unos pasos para avanzar y preguntarle qué hacía. Al no recibir respuesta, le recordó a la señora que eso que acababa de hacer estaba mal y nos podía meter en serios problemas a todos. De repente se presentó una neblina densa que acaparó todo el lugar, proveniente desde el fondo, a unos 20 metros de donde estábamos nosotros. Una vez que llegó donde la señora, pudimos escuchar una especie de rugidos monstruosos y pasos firmes que hacían temblar el piso. La luz de la luna nos permitió ver a través de la neblina las siluetas de varias personas, y delante de ellas yacía de pie una criatura de 2 metros, aparentemente con cuernos que sobresalían de su cabeza. Aurelio y yo no nos íbamos a quedar a que la neblina nos alcanzara, y menos a esperar que aquella silueta se pudiera apreciar con más detalle. Lo que nuestros ojos nos mostraron fue más que suficiente para que el miedo nos invadiera.
y obligarnos a tomar la decisión de correr. Abandonando a esa señora ahí, logramos llegar al taxi y nos subimos. Pero antes de encender el motor me di cuenta por el espejo retrovisor que aquella señora se encontraba sentada en los asientos de atrás, mirándome fijamente y con una mirada muy seria. Volteé rápidamente y Aurelio hizo lo mismo. Ambos nos quedamos sin palabras. No era posible que algo así pasara. Además notamos que ya no se encontraba herida, ni manchada de líquido rojo en su boca o partes de su torso. Antes de poder decir una palabra lo hizo ella, confesándonos que era una bruja, y la razón por la cual estaba en ese cementerio era para poder apoderarse del alma de otra que falleció, y así curar sus heridas. Nos amenazó diciéndonos que requería de nuestros servicios de transporte una vez por semana, y que si nos negábamos entonces iba a llegar aquella mañana en la que no íbamos a despertar más nunca. La miramos desafiantemente, pero luego dijo que tal vez eso no era suficiente, y cambió sus palabras, decretando que si no le hacíamos caso serían nuestros seres queridos los que no iban a despertar. No pudimos negarnos a eso, y para tratar de apaciguar todo confesó que nos recompensaría con buen dinero. Ni siquiera esperó a que le diéramos una respuesta. La amenaza fue más que suficiente. Se bajó del auto y se adentró nuevamente en el cementerio, pero antes nos dijo que nos fuéramos, que por esa noche no nos iba a necesitar. Nos largamos de ahí con un sabor amargo. Nunca antes habíamos presenciado algo como eso, y nos sorprendía porque en el pasado tuvimos experiencias trabajando para brujas, pero nunca para una como esa. Esos espectros que vimos nos dejaron casi traumados. Una vez que nos alejamos lo suficiente lo conversamos, y no podíamos creer que estuviéramos obligados a hacer lo que ella nos ordenó. Pude ver en la mirada de mi mejor amigo que estaba no solo asustado, sino enojado. Lo conocía lo suficiente como para saber que con esa no se quedaría. Y yo tampoco. A la semana siguiente, Aurelio no se subió a mi taxi para nada. Además tampoco tenía razones para eso. Su taxi había salido del taller, pero nuestra comunicación no se vio afectada y menos la amistad que teníamos. Cuando se cumplieron los 8 días recibí una llamada a eso de las 8 de la noche. Era aquella bruja. Me dio una dirección para que fuera a recogerla ahí. No le quise decir nada a mi amigo, pues se veía bastante más afectado que yo. Acudí al lugar de la dirección, pero la bruja no estaba. Al rato me llamó y dijo que solo aparecería si en el taxi estuviéramos los dos. No tuve más remedio que llamar a Aurelio. Le conté todo y acudió de mala gana. Dejó el taxi en su casa y llegó pagando el viaje en otro. No estaba para nada contento. Subió al auto y a los pocos minutos entró la bruja. Ni siquiera nos dimos cuenta de por dónde llegó, pero indagar sobre eso no era más que una pérdida de tiempo. La llevamos al cementerio así como nos lo pidió, pero en esa ocasión no quiso que nos quedáramos en el taxi. Bajamos con ella y la seguimos a petición suya. Llegamos a una tumba diferente. Luego nos dijo que nos diéramos la vuelta. Lo hicimos y comenzó a recitar oraciones extrañas. Y de repente escuchamos el sonido de escombros caer al piso sin golpe alguno. Al voltear la tumba ya estaba profanada y ella jalaba el ataúd para sacarlo de ahí. Una vez hecho eso volvió a recitar palabras raras, hasta que la niebla se hizo presente de nuevo. Aurelio y yo quedamos petrificados. Pensé que si esa bruja nos necesitaba no nos iba a hacer nada malo. Después de todo éramos su transporte. De la neblina emergieron personas esqueléticas, exageradamente delgadas y sin pupilas en sus ojos. Me atrevo a pensar que eran los fantasmas de los muertos de ese cementerio. En esa ocasión no estaba aquella bestia cornuda de aquella vez, pero no era consuelo de nada. Los espectros hacían sonidos horrendos, no característicos de un humano, pero a nosotros ya nos había quedado más que claro que no eran eso. Durante unos minutos ellos se mantuvieron a raya, a unos cuantos metros de nosotros, pero luego comenzaron a dar pasos, vacilando sobre querer acercarse más. De un momento a otro la bruja se cayó y nos miró con una sonrisa malvada para decirnos que lo mejor que podíamos hacer en ese momento era salir corriendo lo más rápido posible de regreso al taxi. No tuvo que repetirlo. Apenas nos dimos la vuelta, esos espectros nos persiguieron.
Estaba más que claro que de habernos alcanzado nos habrían eliminado sin pensarlo 2 veces, si es que pudieran pensar. Fue una fortuna que lográramos salir del cementerio a tiempo y llegar al taxi. Ni siquiera esperamos a la bruja, nos fuimos de ahí cuanto antes. Al dejar a Aurelio en su casa me dijo que eso no se iba a quedar así. Aseguró que la próxima vez que viéramos a esa bruja sería la última, y sin duda le creí. Esperé varios días a que llegara con una propuesta para deshacernos de ella. Y unos días antes de recibir la llamada de la bruja me llamó el primero, para decirme que la solución era sepultarla en ese mismo cementerio. Lo pensamos bien, y él planeó todo. La idea era darle con una pala por la espalda, sepultarla en algún lado, en la misma tierra tal vez, y luego irnos del lugar. No se salvaría de eso por muy bruja que fuera. Estuve de acuerdo. Conseguimos la pala y la metimos en la parte de atrás de los asientos, donde ella no la viera. Teníamos todo listo ya, y cuando la bruja nos llamó acudimos sin poner peros. Ella no dejaba de burlarse de la manera en la que salimos huyendo del cementerio, pero teníamos que tragarnos esas palabras. El plan debía salir perfecto. Una vez que íbamos pasando de tumba en tumba, Aurelio me hizo una seña con la cabeza y sacó la pala escondida detrás suyo. El porrazo que le dio a la bruja fue tan fuerte que terminó estrellándose con una tumba. Y ahí en el piso le dio 2 más para estar seguros. Al fondo vimos un ataúd de madera. Al parecer ella iba a hacer algo con eso. Ahí la metimos y la sepultamos en un pedazo de tierra un poco apartado. El trabajo estaba hecho. Ni siquiera le dimos tiempo de que recitara esas oraciones para invocar a los espectros o la neblina. Nos fuimos de ahí corriendo sin mirar atrás. Y una vez que arrancamos en el taxi dimos un grito, celebrando que nos habíamos librado de esa perversa bruja. Sin embargo, la realidad estaba muy lejos de ser así. A los 3 días Aurelio me llamó por la noche, llorando y pidiéndome ayuda. Me decía que me fuera para allá de inmediato, que me necesitaba y que no quería morir. Cuando le pregunté qué sucedía, me confesó que el ataúd en el que habíamos enterrado a esa bruja se encontraba en su sala astillado y abierto, sin nadie adentro de este. Lo último que escuché fue el sonido de la puerta de su cuarto abriéndose bruscamente, y la llamada se colgó. Mi mejor amigo fue encontrado sin vida en la cama de su cuarto, en un estado tan macabro que no quiero ni describir. Estaba más que claro que yo era el siguiente, pero la vida o Dios tal vez fue el que intervino para salvarme. Un día después del sepelio de mi mejor amigo, el alcalde decretó que aquel cementerio se cerraría. Los días siguientes me quedé esperando a que la bruja me buscara, pero nunca pasó eso. Los años pasaron y el cementerio lo abrieron en poco tiempo, pero seguía sin pasar nada. Mantengo firmemente que las cerradas repentinas de esos lugares no fueron solo porque sí. Alguna explicación debía haber. Sea cual sea, me salvaron la vida por poco. Una suerte que mi mejor amigo no tuvo.